Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Yunti Podcast. El día de hoy nos acompaña Catherine Dinamarca. Catherine es doctora en políticas públicas, académica y también investigadora, ¿no es cierto?, de la Universidad Mayor, con más de 20 años de experiencia en educación, en formación, etc. ¿Cómo estás, Catherine? Muchas gracias. Hola. Por venir. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Hay algo que no haya dicho que quieras contarnos de ti? Está bien. Súper. Sí. Catherine, hoy día queremos hablar contigo de un tema que es súper relevante. Nosotros tenemos harta experiencia en el área como de educación y uno de tus proyectos de investigación, de tu Fondesit, tiene que ver con el rol de los profesionales no docentes, ¿no es cierto?, asistentes de la educación, en los programas de integración. ¿Qué te llevó a investigar este tema? Sí, qué interesante pregunta, porque me llevó la vida. Yo soy fonoaudióloga de pregrado, egresada de la Universidad de Valparaíso hace 23 años más o menos, y egresé justo cuando empiezan los cambios en la política pública en Chile, año 2000, cuando recién empezamos a pensar en integración, empezamos a pensar en incorporar a estudiantes con discapacidad principalmente a las escuelas regulares, y además se implementa el primer decreto que incorpora formalmente a los fonoaudiólogos en las escuelas. Entonces yo egresé en un apogeo de la carrera y por lo tanto, por estas cosas de la vida, terminé en educación. Yo no lo había planificado. Y trabajé muchos años en programas de integración escolar, escuelas de lenguaje. Entonces vi cómo mi rol estaba apretado en una política que no entendía muy bien cuál era el rol del fonoaudiólogo dentro de la escuela y tampoco entendía muy bien cuál era el enfoque que le quería dar a esto de la integración. Entonces ahí fue cuando yo empecé a pensar en hacer acciones o en implementar cosas para poder aportar a los cambios que la política educativa requiere. Ahora, me demoré un par de años porque la vida transcurre, entre medio tuve 4 hijos, pero creo que fue un buen momento hacerlo ya más madura, con más experiencia laboral y también con más reflexión respecto al medio y yo creo que eso hace que en el fondo terminando mi doctorado me adjudique el Fondesit Iniciación, que es súper pionero en el país porque busca analizar la práctica educativa de estos profesionales que por años han sido invisibilizados en la política educativa y también en las escuelas con su quehacer. Y en este proceso como de mirar a nivel transversal cómo han pasado estos años, ¿ves que los roles se han ido acomodando un poquito? ¿O me gustó el concepto que usaste de que el profesional quedó como atrapado en ese proceso? ¿Ahí ha habido un cambio, un progreso? ¿Hay una mirada distinta? Mira, el progreso es que la política ha entendido de manera bien transversal en los años y a los tipos de gobierno que han estado en los últimos 30 años en el país, que la inclusión es imposible llevarla a cabo solo el profesor, que el profesor necesita apoyos. Y en eso ha sido positivo porque se han ido incorporando gradualmente más profesionales. Cuando todo esto comenzó era el fonoaudiólogo, después fue el psicólogo y así hemos ido llegando a tener 6 profesionales asistentes, 4 el área de la salud y 2 de ciencias sociales que están en las escuelas incorporados formalmente con una política, ¿cierto?, que permite que estos profesionales sean parte de la comunidad educativa también. Así que eso es muy positivo. Ahora, la implementación del rol o la definición del rol de estos profesionales recién apareció en el 2019. Así es que es relativamente nuevo el pronunciamiento de la política respecto al rol que tienen que tener estos profesionales. Súper, sí, totalmente un tema súper relevante porque hoy día son parte de la escuela, son parte de la comunidad educativa. Claro, absolutamente. Ahora lo que no sé, y no sé si me voy a adelantar alguna pregunta posterior, pero si es que en el pregrado se visualiza tanto eso, tú comentaste como de tu propia experiencia, de que en un comienzo no te imaginaste que ibas a terminar trabajando en una escuela. No sé si hoy día hay una mirada en el pregrado, por ejemplo, para preparar a los fonos, a los psicólogos. Claro, sabes que es una súper buena pregunta porque fue lo mismo que me pregunté yo en mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral abordó el rol de estos profesionales. Entonces hice un estudio mixto en el cual comenzamos con una fase de entrevistas y la segunda fase fue cuantitativa y conseguí
la opinión de 526 profesionales de Arica a Punta Arenas durante mi tesis doctoral. Y te puedo decir, muy a mi pesar, que el 100% de todos los profesionales opinaron que la formación profesional no es ni adecuada, ni suficiente, ni pertinente para trabajar en escuelas. Lamentablemente, la formación profesional, sobre todo en kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional, está muy centrada en lo clínico, obviando este importante rol que los profesionales tienen en educación y obviando algo más importante, que es la empleabilidad. Más del 90% de ellos se egresan a trabajar a escuelas y tienen muy pocas asignaturas relacionadas con el ámbito educativo. Y ahí hay un tema bien relevante, porque hoy día las comunidades educativas demandan hartos elementos, no solo a nivel de la sala de clases, sino que con todo lo que tiene que ver con elementos de la convivencia, con lo difícil que es de repente, o lo difícil que es llevar a cabo la inclusión para en muchos sectores educativos. O sea, claro, lo que pasa es que el profesional, tal como lo define el rol, tal como define el rol la política, este es un profesional que no solo va a diagnosticar, ¿ya? Las universidades preparan muy bien para el diagnóstico hoy en día, pero se nos olvidan los otros dos roles que la política establece para estos profesionales, que es el rol de colaborador con el profesor. Por lo tanto, para colaborar con otro, tú tienes que tener un lenguaje en común que esta formación no provee. Entonces, el profesional llega a la escuela y no entiende el vocabulario mínimo con el que se maneja un profesor. Currículum, núcleo de aprendizaje, bases curriculares, etcétera, etcétera. Pero además tiene otro rol, que es un rol de apoyo a promover la inclusión dentro de la escuela. Por lo tanto, somos expertos, ¿cierto?, en promover prácticas inclusivas dentro de la comunidad educativa. Pero yo creo que la formación queda al debe en estos dos roles. Sí, sin duda. ¿Qué pasa con las deudas que tiene la investigación educativa hoy día en relación, por ejemplo, con estos profesionales? Tú decías que tu investigación es súper innovadora en este ámbito. Sí, la investigación es pionera en Chile, es la única a través de un Fondesit, ¿ya? Y yo creo que por eso me lo adjudiqué, porque es una idea súper pionera e innovadora, porque propone mirar la inclusión desde un foco más integral, más allá del profesor. No solo en Chile, sino que a nivel internacional la investigación ha estado súper enfocada en el profesor, la actitud del profesor hacia la inclusión, los conocimientos del profesor hacia la inclusión, etc. Pero no de los profesionales de apoyo. De hecho, existe tan poca investigación también a nivel internacional que ni siquiera existe un acuerdo cómo llamarlos. Nosotros acá en Chile los llamamos profesionales asistentes de la educación, pero en otros países se llaman paraprofesionales, en otras partes se llaman profesores externos y así. Y también no están bien definidos los roles. Lo que sí yo te puedo adelantar, porque estamos trabajando en un scoping review ahora, en donde hemos revisado más de 3.000 artículos, que el psicólogo educativo está bien posicionado a nivel internacional y el trabajador social, y más o menos el fonoaudiólogo. Y nosotros tenemos 6 profesionales que apoyan y la verdad es que sabemos muy poco. Mi línea de investigación está levantando recién evidencia al respecto y la idea es que se sumen más personas interesadas a lo largo de estos 2 años en que estoy investigando. Se ha sumado mucha gente interesada desde sus nichos en poder desarrollar estas aristas, porque nos faltan, yo creo que mucho tiempo de investigación para poder entender bien cuál es el rol de cada actor para promover la inclusión. O sea, es imposible que pretendamos promover inclusión si no tenemos claro cómo funciona, cuál es el rol de cada actor que participa en el proceso. Claro, como un engranaje finalmente. Exacto. Dentro de la comunidad Son educativa. Como el eslabón perdido en esta cadena que concatena los esfuerzos para la inclusión. Eso es lo que siento yo. Sabes que con lo que tú estabas conversando me hacía recordar, perdón lo autorreferente, pero una situación como de también contexto a nivel de contrato, ¿no es cierto? Porque tú hablaste de que los profesionales en nuestro país se consideran dentro de los asistentes profesionales de la educación,
pero dentro de los asistentes también están las personas que ejercen labores como de secretaría, ¿no es cierto?, de Inspectores de inspectoría. patio. Exactamente. Sí, técnicos. Exacto. Y en algún momento este reconocimiento de, por ejemplo, derechos como vacaciones, al estar contratados con código laboral, ¿no es cierto?, hacía que los profesionales tuviesen que estar los 2 meses de vacaciones en el colegio haciendo Sí, nada. yo lo viví en persona. Sí, por eso me acordaba, porque yo también Sí. pasé por ese proceso. No hace muchos años que los profesionales asistentes tienen ese tipo de derechos también, no sé si será en todo el país. Sí, mira, yo a todos mis estudiantes les digo, porque nosotros somos como bien pesimistas y como que miramos todo feo, todo mal, pero la verdad es que nosotros tenemos una política de inclusión de lujo en comparación con otros países. Estamos a nivel de Países Bajos e Inglaterra, que al igual que nosotros han formalizado la incorporación de otros profesionales distintos al profesor en la escuela y somos un ejemplo. En el 2022 OCDE hace un importante estudio respecto a la inclusión a nivel mundial y nos destaca a nosotros, junto a Países Bajos e Inglaterra, como los países que hacemos importantes esfuerzos para formalizar la participación de otros actores distintos al profesor para promover la inclusión. Y no solo en una política de enfoque inclusivo, sino que también en una política laboral. Porque la ley de asistentes de la educación ahora protege a estos profesionales, ¿cierto? Y les otorga los mismos beneficios como si fueran profesores. Por supuesto están contratados con el artículo 22, pero gozan de vacaciones, al igual que el resto de la comunidad educativa, algo que es un tremendo avance, porque hasta cuando yo trabajé en escuelas, a mí me tocó estar enero, febrero sola, porque no correspondía el contrato con los profesores. Incluso hay algunas escuelas que también los profesionales reciben los bonos de desempeño difícil. O sea, ha ido esto mejorando gradualmente y de hecho en mis investigaciones, en mi tesis doctoral principalmente y ahora en el Fondesit estamos recogiendo más o menos la misma información. Los profesionales se sienten valorados en un espacio que los contrata y les otorga estabilidad laboral. Exacto. Que es muy importante. La relevancia de las condiciones exacto, laborales finalmente también. que en salud no ocurre. En salud no ocurre, o sea, en salud están con boleta, son trabajos parcializados, con harta precarización laboral. En cambio, en las escuelas tienen contratos por jornadas completas, por año corrido, con vacaciones, y eso hace que los profesionales también valoren su trabajo y por supuesto mejore también la motivación y las ganas de aprender. Y no es casualidad que sabiendo que tienen una mala formación o una formación ineficiente para trabajar en escuelas, ellos mismos busquen capacitarse y la mayoría tiene magísteres en educación. Es verdad, sí. Y eso yo creo que es un notable esfuerzo de los profesionales, porque, por ejemplo, los fonoaudiólogos, los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, que son los que vienen de nichos muy clínicos, mover todo tu saber hacia un posgrado en educación es una alta vocación de servicio, pienso yo, y una alta vocación de cuidado respecto a tu labor en las escuelas que nadie habla, pero que existe y que está. Y que yo creo que es a punta de esfuerzo de ellos, porque, como te digo, las casas de estudio de pregrado no están preocupadas de esta temática. Sí, tremendo poder hablar de este tema, qué bonito poder visibilizarlo, porque creo que en este proceso de este camino de la inclusión que nos ha costado tanto, todos los profesionales están ahí poniendo como ese granito de arena y como tú decías, la valoración de ese trabajo creo que tiene que levantarse y hacerse cada vez más visible. ¿Cómo ha influido desde tu mirada el decreto 170 en el rol de estos profesionales? Bueno, el 170 es un decreto que debe urgentemente actualizarse, ojalá que esté dentro de la agenda política del próximo gobierno, del que sea, perdón, porque es una política que fue creada, diseñada en el 2018, implementada en 2009, o sea, han pasado varios cambios sociales, ¿cierto? Y también se han incorporado nuevas políticas. Por lo tanto, requiere una actualización. Hay una discusión pendiente y que tiene que ver con la ley de subvenciones, y ese es un poco el argumento que señalan actores políticos del Ministerio de Educación para decir, por eso es que no hemos emplazado, ¿cierto?, acciones para poder actualizarlo, aunque sabemos que debemos hacerlo. Ya hay una discusión pendiente respecto a si seguimos
patrocinando la inclusión bajo esta subvención escolar basada en asistencia, o subvencionamos la inclusión con una subvención basal. La verdad es que esa es una discusión política, pero al margen de esa discusión política, el decreto 170 requiere urgentemente una renovación, yo creo que específicamente a la luz de todos los desafíos que tienen las escuelas hoy en día, en los tiempos de intervención educativa que tienen estos profesionales para abarcar la diversidad, que después de pandemia no es solo más, además es más intensa, ¿sí? Entonces, hay una contradicción ahí, porque por un lado abrazamos la inclusión y entendemos que somos todos diversos, pero por otro lado estandarizamos los apoyos. Entonces, cuando tú tienes dos estudiantes con un trastorno, un diagnóstico, a mí no me gusta hablar tanto de etiquetas, pero vamos a hablar mejor de apoyos, o que requieren apoyo específico. Dos chicos con la misma etiqueta, supongamos que sea un trastorno de déficit atencional, esos dos estudiantes no significa que porque tengan la misma etiqueta van a requerir los mismos apoyos en cuanto a tiempo, intensidad y frecuencia. Y es algo que el decreto 170 cuando se implementó no lo consideró, pero yo creo que a la luz de los desafíos de hoy en día requiere un enfoque mucho más específico en relación a eso, a la frecuencia y la intensidad de las dosis de intervención, si lo queremos poner en términos bien clínicos, y una discusión también respecto a la pertinencia de qué tanto este profesional tiene que ir al aula común y qué tanto puede trabajar en aula regular. ¿Te fijas? Creo que o sea, en aula de recursos. En aula de recursos. Creo que ha sido una bandera de lucha también de los profesionales este tema de la atención de los niños. Yo me acuerdo haber escuchado en reuniones hartas fonoaudiólogas que mencionaban que no podía ser que tuviesen que atender a la vez a 5 estudiantes porque no daban abasto a la cantidad de horas Sí. de estudiantes con los profesionales. Sí, cuando yo escucho ese tipo de reflexiones, yo siempre invito a la gente a pensarlo desde otra arista, porque siempre tendemos a pensarlo desde nuestro quehacer. O sea, y cuando lo hacemos desde nuestro quehacer, de nuevo, estamos bajo el paradigma antiguo, pensando centrado en el profesor, centrado en el profesional. Pero si damos vuelta y lo miramos desde el estudiante, yo creo que también tiene que haber una gradualidad entre el aula de recursos y el aula común, pero pensando en los derechos del estudiante. Mira, te voy a exponer mi idea, lo que yo pienso al respecto. El aula de recursos es un espacio protegido, ¿ya? Por supuesto que el aula de recursos tiene todos los beneficios para el profesional, tienes ahí un estudiante 1 a 1 o 1 a 3, pensando en fonoaudiólogos que atienden a 3 cada media hora para los estudiantes con trastorno de lenguaje. Pero como sea, es un espacio protegido para el estudiante, un espacio en donde el estudiante se puede exponer tal como es, sin temor al fracaso y sin temor al error. No hay otros jueces pares que me están mirando. Por lo tanto, este espacio protegido debe ser protegido. Es un derecho humano que este niño tenga, ¿cierto?, el espacio digno para exponerse tal cual es, con todas sus dificultades, ¿sí? Lo que yo siento es que esto tiene que cambiar y ir graduándose, porque el segundo espacio social que este niño con desafíos complejos tiene es el aula común. Por lo tanto, este profesional de apoyo, ¿cierto?, apoya a este niño en el aula de recursos y gradualmente lo va acompañando a exponerse de manera gradual con sus dificultades en el aula común. Así debiéramos transitar, con un profundo respeto hacia el otro en su dignidad, no la exposición. Por lo tanto, yo no estoy tan de acuerdo con estas políticas un poco arbitrarias de que el profesional tiene que hacer el apoyo en el aula. ¿Te fijas? Porque primero exponemos a ese niño, o sea, pensemos en el estudiante, exponemos a ese estudiante que tiene desafíos complejos, que carga con una mochila distinta al resto, ¿sí? Ya, y si ahora lo pensamos en términos de equipos, todavía no llegó el profesional, de equipos, tampoco los equipos están preparados para tener un trabajo colaborativo interprofesional. Entonces, lo que pasa en la mayoría de las veces es que los profesionales no trabajan colaborativamente. El profesional termina apoyando solo a ese estudiante con escasa comunicación con el profesor, o el profesor termina pidiéndole labores de asistente. Entonces, la colaboración interprofesional, como lo dice
el papel no se cumple, ¿sí? Entonces tampoco tenemos una cohesión de equipo que te permita transitar hacia prácticas verdaderamente inclusivas. Lo que vemos es que dos profesionales comparten el mismo espacio y cada uno preocupado de su nicho. Así es que, a veces las conversaciones para trabajo colaborativo claro, son de pasillo, exacto, no son no hay espacios tiempos formales. formales. De repente hay espacio para ponernos, hacer una reunión de equipo de aula y hacer el PASI, pero no hay una planificación o una revisión de ese PASI. A veces O ese un PASI queda un seguimiento. seguimiento, Un correcto. seguimiento. Por lo tanto, creo que, de nuevo, la política quiere subirse al carro de la inclusión, pero sin una mirada bottom-up, es decir, una mirada desde las escuelas, desde las necesidades y las realidades. Entonces, y más allá de eso, sin mirar al estudiante. ¿Sí? Porque cualquier estudiante, por TL que sea, o TEA, ya si le llevamos de un extremo a otro, todos estos niños tienen alguna dificultad, un desafío que superar, y si lo dejamos solo con apoyos en el aula común, la verdad es que lo exponemos. Y no sé si con eso fomentamos un bienestar emocional que tiene que estar a la base para el desarrollo de aprendizaje. Exacto, súper. Uy, qué interesante la conversación. Yo creo que se nos diluye el tiempo Sí. de tantos temas que hablar, porque realmente me hace mucho sentido todo lo que comentas. También tuve la vivencia de trabajar en colegio, en programa de integración y todo esto. Y también en la cotidianidad de lo que nos proporciona el trabajo que hacemos hoy día con Yunti, de ir a los colegios, escuchar lo que pasa. Hoy día comunicarnos también con muchos docentes que uno ve que están todavía terminando informes a esta altura del año por todo el trabajo como trabajo administrativo que implica el programa. También es un tremendo, yo creo, llamado de atención que hace harto tiempo se viene. Sí, la duplicación de información, además, eso de llenar papel tras papel, documento tras documento que nadie lee. ¿Sí? ¿Cómo aceleramos eso? Yo creo que también es digno de investigar. Tú me preguntaste qué deudas hay en la investigación. Yo creo que es el trabajo de estos profesionales de apoyo. Se han hecho hartos esfuerzos de mirar el trabajo colaborativo, pero centrado en el profesor. Ya, mi invitación es, miremos el trabajo colaborativo, pero interprofesional, porque hay una riqueza de profesiones dentro de las escuelas que yo creo que no está siendo bien aprovechada. Ahora hay una mirada al liderazgo para la inclusión, entonces están haciendo foco los directores. Pero yo creo que falta un eslabón ahí bien importante que una todo esto, que es la gestión de la información. Digitalizamos, ok, ¿qué tan funcional es la digitalización? ¿Atendemos esto a todos los territorios y los contextos? Claro, aquí nuestro estamos país en es muy Santiago, variado. claro. ¿Cómo hacemos para simplificar la información? Yo creo que, y para descongestionar un poco a todos los equipos educativos respecto a llenar y firmar papeles, porque estamos también centrados en esto del cumplimiento. Y esto yo también le digo a mis estudiantes de posgrado siempre, o sea, nunca tenemos que perder el norte, que tenemos un sistema educativo bien ambivalente, bien ambiguo. Por un lado, es un sistema que abraza la inclusión con toda esta política, con la incorporación de profesionales, que es un lujo. Somos únicos en Latinoamérica que lo tenemos tan formalizado. Pero por otro lado, tenemos un sistema educativo altamente estandarizado, basado en el cumplimiento de metas. Entonces, cuando el profesor tiene que cumplir con el currículum y tiene que cumplir con las metas estandarizadas que tenemos para poder medirnos con estándares internacionales, no hay espacio para la inclusión. Por lo tanto, ahí el rol de estos profesionales de apoyo es crucial, súper crucial. Y cómo estos profesionales van a dirigir los apoyos también. Por eso yo encuentro que esta indicación de que los apoyos se tienen que hacer en aula común es desconocer primero la labor de los profesionales y también desconocer el impacto que tiene una necesidad educativa especial en un estudiante. Sí, de todas maneras. ¿Hay alguna, en este proceso de investigar, alguna experiencia exitosa con la que te hayas encontrado? Sí, con varias. O sea, tanto la investigación doctoral como ahora el Fondesit me han permitido llegar a territorios en Chile, porque online lo permite todo. Sí.
y he podido tener largas conversaciones con profesionales que están en rincones de Chile impensados y me he encontrado con gratas sorpresas, con escuelas pequeñas, con pocos recursos, con equipos pequeños pero que hacen grandes cosas y que ellos han encontrado la manera de tener un trabajo colaborativo interprofesional, de descongestionar la parte administrativa, de darle un sentido a mi práctica junto con el profesor, de profesores con mucha vocación de servicio, que entienden la inclusión y de profesionales también con mucha vocación de servicio. Fíjate que a mí me tocó investigar mi tesis doctoral en pandemia. Entonces, aproveché el momento y les pregunté cómo se organizaron en pandemia. Y este es un paper que está por salir a publicarse. Y una de las cosas más bonitas que encontramos en esa investigación es que estos profesionales tienen una profunda vocación de servicio y de ayuda a la comunidad y se organizaron de manera autónoma, sin ninguna dirección, para poder mantener los apoyos contextualizados a los hogares. Y eso vinculó a las familias con los profesionales la escuela, con los profesionales, con la intervención. Y es algo que yo creo que quedó ahí porque fue pandemia, pero que puede a lo mejor relevarse para mejorar las prácticas. Yo creo que se hacen cosas muy buenas en algunas escuelas, pero quedan en el anonimato, porque siempre estamos pensando como en lo negativo, pero hay varias cosas que se están haciendo y que conviene relevar. Sí, por eso te preguntaba. Me gusta a mí que podamos hablar de experiencias exitosas en educación. Lamentablemente a veces estamos rodeados de noticias que son más negativas que positivas y como tú dijiste, nosotros tenemos un privilegio también de contar con profesionales muy comprometidos, con políticas que dentro de todas las cosas que tienen por mejorar también aportan y yo creo que esa es la mirada que queremos dar hoy día. ¿Cómo te podemos apoyar, Catherine, en tu investigación en este momento en el que estás ahora? Ay, qué buena pregunta. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo con este podcast podemos llegar a más gente para que participen en tu...? Mira, la investigación ahora está centrada en fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, por primera vez en Chile, trabajadores sociales y psicopedagogos y además psicólogos, ¿ya? Y estos 6 profesionales están invitados. Yo acabo de lanzar en mi red social de nuevo esta invitación a responder un cuestionario online que dura más o menos 20 minutos y en el que hacemos preguntas sobre la práctica educativa, porque todos sabemos que están estos profesionales en la escuela, pero no sabemos muy bien qué hacen, ¿sí? Y la ley dice, tienen que hacer todas sus acciones con un énfasis en lo pedagógico, por lo tanto es una práctica educativa, ¿sí? Cuando yo acuñé esta frase, práctica educativa, llamó mucho la atención en el sector de profesores, porque ¿por qué hablas de práctica educativa si no son profesores? Porque están en un contexto escolar y porque la política establece que tienen que tener un rol pedagógico. Por lo tanto, por ley, cada uno de esos profesionales debe tener una práctica basada en educación, en lo escolar. Y no sabemos qué es. Entonces, mi investigación lo que busca es tratar de relevar esto, darlo a conocer, porque estoy convencida que en la medida que visibilicemos el quehacer de ellos, vamos a tener mucho más insumos para poder modificar y actualizar la actual política. Así es que estar atento a las redes. Hay una página web, es kdinamarca.cl, en donde está todo el Fondesit, está toda la investigación, están los papers publicados y se hace seguimiento, o sea, pueden hacer seguimiento ahí también a las actividades, porque yo también hago hartas actividades académicas en donde estamos organizando seminarios y cosas para toda la comunidad, o sea, esto es online, entonces para acercar a los territorios, etc. Así es que yo feliz si ustedes me pueden ayudar a promover la investigación, porque en la medida que tengamos más evidencia, tenemos mejores datos para poder respaldar cambios en la política. Súper. Bueno, Catherine, queremos agradecerte por haber estado con nosotros. Ha sido una conversación muy interesante. Esperamos que tengas mucho éxito en tu investigación y en las cosas que se vengan, no solamente por tu investigación, sino que por nuestro país, por nuestros niños que deben estar siempre al centro de cada cosa que nosotros hacemos. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias. Y esperamos verte en todas tus redes con los resultados de esta investigación que va a ser muy valiosa. Y un regalito pequeño por haber venido. Gracias. Gracias y esperamos verte muy pronto. Gracias a ustedes por la invitación.
De verdad que qué bueno que se crean estos espacios de difusión. Yo creo que es muy importante. Así que muchas gracias. Súper, gracias a ti. Nos vemos en un próximo episodio. Comenten y acuérdense de participar en la investigación de Cati. Nos vemos.